tiendan a morir uno o los dos individuos. La otra es que puede haber complicaciones al parto, lo cual comprometa también la vida de la yegua. Entonces no es deseable gestaciones gemelares para el caso de la yegua. ¿Se pueden dar y pueden llegar a término? Sí. ¿Pueden sobrevivir la yegua y los dos productos? Sí, pero no es lo común, no es lo deseable. Lo deseable es que sea solamente un producto por gestación, ¿verdad? Eso es lo común. Lo otro no es lo común, pero sí se puede llegar a presentar, ¿vale? Entonces, para que quede claro allí, ¿verdad? Porque si me pueden decir, es que yo he visto gestaciones gemelares y que han llegado a término y que finalmente sí lograron crecer, sí se puede dar, ¿verdad? Pero no es lo común. Bien, en otras especies, ¿verdad? En polítocas, pues obviamente que en ese caso se quiere que haya una gran cantidad de folículos que logren tener un tamaño apropiado, ¿verdad? De gran tamaño para que se diferencien a la ovulación y logren ovular para que se obtengan una mayor cantidad de individuos. La cerda, ¿verdad? Se pueden ir diferenciando 10, 20 folículos hacia la ovulación sin mayor problema, 25, ¿verdad? Existen razas chinas hiperprolíficas, ¿verdad? Donde pueden llegar a parir 20, 25 individuos en cada gestación. Entonces no hay problema, ¿verdad? Son hembras hiperprolíficas. Lo común, ¿verdad? En los sistemas de producción porcina, no es que se presenten esas gestaciones de 20, 25 individuos. No dudo que alguno de ustedes a lo mejor lo haya llegado a ver. Yo lo he llegado a ver aquí con algunos clientes, pero no es lo deseable porque son cerdas que no son chinas, ¿verdad? A lo mejor sí traen algo de genética de ellas, pero no son totalmente de esa misma genética y entonces no pueden alimentar a todos los productos o los productos son muy pequeños y no logran sobrevivir, ¿vale? Lo más común es que tengan partos de 10 individuos, 15 individuos, 16 individuos, todavía es aceptable y bueno, y se puede hacer algún tipo de manejo para que logren sobrevivir la mayoría de estos mismos, ¿vale? Entonces, en el caso de la cerda, el desarrollo folicular es un tanto distinto que para las otras especies. En el caso de la cerda, se menciona que no existen oleadas de desarrollo folicular, como en el caso de la vaca, que habíamos dicho que pueden ser 2, 3, 4, hasta 5 ondas de desarrollo folicular. En el caso de la cerda, si es que queremos decir que hay ondas de desarrollo folicular, se menciona que solamente hay una, ¿verdad? Entonces, en esa una onda de desarrollo folicular, lo que va a suceder es que a lo largo del ciclo estral se van incorporando nuevos folículos que logran alcanzar tamaños ovulatorios a la población original que inició el crecimiento y entonces como se van incorporando más, logran diferenciarse más al momento en el cual la hembra entra en estro. Por eso es que puede haber la ovulación de una mayor cantidad de folículos. Ahorita se lo presento en una gráfica. Aquí está. Vemos entonces aquí los folículos, en el caso de porcinos, y observamos, aquí vemos los datos, ¿no? Círculo, son folículos de más de 6 milímetros, que serían estos. Estos de acá también. Folículos de entre 3 a 6 milímetros en negro son estos y el cuerpo lúteo es el de acá, ¿vale? Entonces, si lo observamos, el cero es el momento... Ya se movió. Ya se volvió a mover. Aquí está. No sé si es FSH, todavía me falta más. El cero nos está indicando el momento en el cual se dio la ovulación, ¿no? Entonces aquí se dio la ovulación en esta cerda y vemos que poco después de la ovulación estamos hablando de un ciclo estral, ¿verdad? No estamos hablando de que se le esté dando servicio. Entonces
Si no se le da servicio, la hembra no está gestante. Entonces, después de la ovulación, observamos que hay folículos que empiezan su crecimiento. Si vemos los de color negro, ¿verdad? Aquí hay folículos de 3 a 6 milímetros. Después de la ovulación ya hay un grupo de folículos que ya tienen diámetro de 5 milímetros aproximadamente y logran tener ese diámetro hasta un poquito más, a 10 milímetros más o menos, ¿verdad? No, 6 milímetros nada más, no es tanto. Más o menos hasta 6 milímetros, y esos folículos, si observan, ya de este lado, es la continuación del ciclo estral, continúan en la superficie del ovario y logran crecer todavía un poco más, hasta 12 milímetros más o menos. Algunos de ellos se empiezan a trecear, pero algunos otros continúan su crecimiento. Y observamos que durante este tiempo hay folículos de un tamaño inferior, ¿verdad?, que ya están presentes en la superficie del ovario, y llega un momento en el cual se incorporan a esta onda de desarrollo folicular. Entonces, no se logra bien apreciar esta onda de desarrollo folicular cuando otro grupo de folículos se incorporan a esta, ¿de acuerdo? Y entonces todos estos folículos que tienen este diámetro, ¿verdad?, 6, 8 milímetros aproximadamente, logran ovular. Entonces, si lo queremos ver de esa manera, son dos grupos de folículo que iniciaron el crecimiento durante el desarrollo folicular, pero no se logra ver una onda de desarrollo folicular o las diferencias que hay entre dos posibles ondas de desarrollo folicular. Por eso es que solamente se menciona de un crecimiento folicular de una sola onda, y en esa onda de desarrollo folicular hay un grupo de folículos que se incorpora a la primera onda y todos logran ovular, ¿sale? Bueno, el número de folículos que logran ovular pues es muy variable. Aquí nos está indicando que son folículos, más o menos el número son 15 más o menos. Aquí anda rondando el número de folículos que ovulan, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de la cerda, es un tanto distinto. Incorporación de folículos ovulatorios a la población original que inició su crecimiento. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver un poquito. Bueno, yo les voy a dar el tema principalmente sobre bovinos, y alguno de ustedes va a dar el tema de ciclo estral para el caso de la cerda. Entonces nos abundarán un poquito más de detalles sus compañeros cuando aborden este mismo tema de este foliculogénesis para el caso de la cerda. Bien, ese es en cuanto al número de folículos que se logran diferenciar hacia la ovulación. Ya sabemos que entonces en la pubertad hay el crecimiento de folículos, ¿verdad? Antes de la pubertad, el crecimiento de los folículos es independiente de gonadotropinas y depende más de los factores de crecimiento. Después de la pubertad siguen siendo importantes los factores de crecimiento, pero solamente al inicio del desarrollo de los folículos, cuando son primordiales y llegan a un diámetro de 4 milímetros aproximadamente para el caso de la vaca. Porque cuando llegan a un diámetro de 4 milímetros aproximadamente, esos folículos se tornan dependientes, ahora sí, de las gonadotropinas. Entonces las gonadotropinas actúan sobre las células foliculares que ya conocemos, que son las células de la teca y las células de la granulosa, para inducir una mayor tasa de mitosis, ¿verdad? Las células de la granulosa entonces se diferencian, ¿verdad? Son ahora cuboides, secretoras, y hacen que el folículo, ¿verdad?, continúe con su crecimiento. Entonces, cuando los folículos tienen un diámetro de 4 milímetros, son reclutados para seguir con su crecimiento. Son folículos primarios que son estimulados a seguir creciendo. Crecen, adquieren un diámetro de 6, 8, 9 milímetros más o menos, ¿verdad?
y pasan a ser folículos secundarios, ¿sale? Esos folículos secundarios van a tener la conformación muy similar que la que venían teniendo, ¿verdad? Que va a ser, que están conformados por células cuboides, son células de la granulosa, ¿verdad? Ya son cuboides porque ya son secretoras, ya se diferenciaron. Tienen a su ovocito, ¿verdad? Su ovocito primario, para ese momento, más las células de la teca externa y las células de la teca interna. Simplemente está habiendo crecimiento, ¿verdad? Para ese momento, cuando es un folículo secundario, seguramente ya se está formando el antro folicular, que no es otra cosa más que el espacio lleno de líquido dentro de este mismo folículo, ¿verdad? Continúa su crecimiento, ¿verdad? En base a la secreción de FSH y LH, porque recuerden que ya se tornaron dependientes a estas gonadotropinas. Si las condiciones son las adecuadas, pueden continuar con su crecimiento hacia folículo terciario. Recuerden que esto seguramente lo va a lograr un folículo que es el más grande. El resto de los folículos de esa onda de desarrollo folicular seguramente ya se habrán atreciado. Entonces, para el caso de la vaca, seguramente se va a tener un folículo terciario, ¿verdad? Y ese folículo terciario ya va a tener un antro bien definido, ¿verdad? Secretando altas cantidades de estrógenos, y si las condiciones lo permiten, ¿verdad? Principalmente las concentraciones de progesterona son bajas, se logra diferenciar hacia la ovulación. Si las concentraciones de progesterona son altas, seguramente va a atreciarse, ¿verdad? Entonces, ese folículo terciario también lo podemos conocer como folículo de Graf o folículo preovulatorio. Ya está listo para que logre ovular si las condiciones son las adecuadas. Y es así como lo podemos observar este folículo terciario, ¿no? Con todos los componentes que ya hemos mencionado una buena cantidad de veces. Como también ya mencionamos, el desarrollo folicular, en el caso de bovinos, se da por ondas, ¿verdad? Un grupo de folículos inicia su crecimiento. Y entonces el crecimiento folicular lo podemos dividir en varias secciones. La primera, que sería la etapa de reclutamiento folicular, una segunda de selección, donde precisamente uno de los folículos va adquiriendo mejores características sobre el resto de sus compañeros de grupo. Y finalmente ese folículo que ya fue seleccionado logra ser el dominante. Entonces pasa por la etapa de dominancia folicular. Ojo nada más aquí, jóvenes. En el Galina me parece que pone reclutamiento, desviación al proceso de selección, y dominancia si lo nombra como tal. Entonces nada más aquí tengan cuidado cuando hagan su lectura de Galina a ese proceso de selección. Si no me equivoco, también lo menciona como desviación folicular. Desviación porque hay un folículo, ¿verdad?, que continúa con su diferenciación, se desvía del resto del camino de sus compañeros de grupo. Bien, entonces, el proceso de reclutamiento folicular, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando un grupo de folículos que tiene 4 milímetros se torna dependiente a la elevación en la concentración de FSH. Cuando tienen 4 milímetros, esos folículos ya tienen suficientes receptores para FSH. Para ese momento, si hay una elevación de FSH, entonces la captan esa FSH y la utilizan para continuar con su crecimiento. ¿Quién lo capta? Principalmente las células de la granulosa, que se diferencian, ¿verdad? Y que se empiezan a multiplicar, empiezan a secretar varias sustancias, entre ellos estrógenos, entre ellos líquido, ¿no? Ese es el proceso de reclutamiento de un grupo de folículos dentro de una onda de desarrollo folicular. Posteriormente, como ya fueron reclutados, continúan su crecimiento, ese grupo de folículos, tienen que llegar a la etapa de selección, ¿no? Y esa etapa de selección la podemos a su vez también dividir en 3 partes.
La primera es cuando un folículo preantral, ¿verdad?, todavía no ha formado su antro folicular, adquiere habilidad de responder a gonadotropinas. Generalmente, dentro de ese grupo de folículos va a haber un folículo con mejores características. También es muy probable que ese folículo haya iniciado su crecimiento antes o algunas horas antes, ¿verdad?, que sus compañeros de grupo, tenga un mayor diámetro, por tanto, ¿verdad?, que sus compañeros de grupo. A lo mejor es mínimo ese tamaño en diferencia, ¿verdad?, pero 1 milímetro en este proceso hace la diferencia, ¿verdad? Con 1 milímetro que pueda tener más un folículo de entre todo ese grupo, ese folículo se puede diferenciar más fácilmente hacia la ovulación que el resto de sus compañeros, ¿vale? La siguiente parte sería cuando el futuro folículo dominante, ¿verdad?, el que tiene mejores características que habíamos dicho, empieza a sintetizar altas cantidades del factor inhibidor, que recuerden que es inhibina. Recuerden que para este momento todos los folículos son dependientes de FSH y de LH, ¿verdad? Pero como dentro de ese grupo hay un folículo que se está diferenciando más rápidamente hacia la ovulación, es el futuro folículo dominante, ya tiene mejores características, ya adquiere receptores para LH a nivel de las células de la granulosa, también en las células de la teca interna, y ya no depende de FSH. La inhibina lo que hace es reducir la cantidad de FSH que necesitan todavía sus compañeros de grupo. Él ya no lo necesita, ¿verdad?, porque ya adquirió receptores para LH. Entonces, ya solamente en el medio va a haber LH, ya no va a haber FSH y sus compañeros se van a atreciar, ¿verdad? ¿Cómo lo logra? Pues precisamente con esa inhibina, ejerciendo un mecanismo de retroalimentación sobre el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Recuerden que inhibina actúa a nivel de hipófisis, pero también recuerden que ese folículo de mayor tamaño sintetiza estrógenos y entonces está ejerciendo el mecanismo de retroalimentación positiva desde hipotálamo para que se secrete más GnRH y la GnRH estimule una mayor secreción de FSH y LH, pero recuerden que en el medio hay inhibina, entonces se estimula solamente una mayor secreción de LH y no así la de FSH, ¿verdad? Finalmente, el LH estimula, nueva cuenta, a las células foliculares a sintetizar más estrógenos. Por eso es un mecanismo de retroalimentación positiva de los estrógenos sobre el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. ¿De acuerdo? Algunas de las características que van a poseer los folículos cuando ya están en esta etapa, ¿verdad? Hablando del folículo dominante y de sus compañeros, que para este caso se van a llamar como folículos subordinados, ¿verdad? El crecimiento, el folículo de mayor tamaño, tal vez inicia su crecimiento algunas horas antes. Sus compañeros de grupo inician el crecimiento un poco después, ¿verdad? Las células, pues obviamente como es el folículo de mayor tamaño, pues va a tener un mayor número de células de la granulosa y de la teca. Sus compañeros, pues una menor cantidad. Los receptores para gonadotropinas van a ser altos, ¿verdad? Tanto de FSH como para LH, y los subordinados va a ser baja la secreción, el número de receptores para estas gonadotropinas. ¿Quién se encarga de la síntesis de inhibina? El folículo dominante, y sus compañeros de grupo no la sintetizan porque ellos todavía necesitan las altas concentraciones de FSH. Pero sorpresa, no hay en el medio porque ya su compañero, el ganón, ya está sintetizando esa inhibina, ¿verdad? Como tiene mayor número de células de la granulosa y de la teca, pues entonces sintetizan una mayor cantidad de estrógenos, ¿sale? Y sus compañeros que tienen menor número de células van a sintetizar muy pocos estrógenos, principalmente, ¿verdad? Bien,
El pico de FSH o la mayor secreción de FSH va a ocurrir cuando el futuro folículo dominante tiene un diámetro de aproximadamente 4 milímetros. Recuerden que les dije que él tiene un mayor diámetro, aunque sea de 1 milímetro, mayor al resto de sus compañeros, ¿verdad? Entonces tiene mejores características. Posteriormente empieza a haber una disminución en la secreción de FSH cuando ese folículo futuro dominante ya logra tener un mayor diámetro, ¿verdad? Y sus compañeros de grupo tienen 6 milímetros. Seguramente este folículo que ya tiene un mayor diámetro va a tener por ahí de 8 o 9 milímetros y sus compañeros de grupo 6 milímetros. Como ya no va a haber FSH en el medio, pues entonces en vez de aumentar su diámetro, lo empiezan a disminuir, se empiezan a atreciar, ¿verdad? Ese folículo dominante, pues obviamente como sintetiza más estrógenos, tiene que tener más enzimas, ¿verdad? Enzimas para la producción de estrógenos. Una de esas enzimas es precisamente la aromatasa, que recuerden, la aromatasa es la enzima que transforma la testosterona hacia estrógenos, ¿de acuerdo? Ya sabemos que, bueno, en este caso estradiol, ¿verdad? Ya sabemos que el estradiol se puede formar a partir de estrona, ahí no se necesita una aromatasa, ¿verdad? Entonces se necesitan otras enzimas, pero de estrona o E1 se puede sintetizar el estradiol, ¿vale? O de testosterona a través de la aromatasa se sintetice el estradiol. Cualquiera de esas dos formas puede tener el folículo dominante, esta es una de ellas, ¿vale? Sus compañeros de grupo o subordinados, lógicamente, van a tener una mucho menor cantidad de enzima aromatasa y por tanto no pueden transformar la testosterona hacia estradiol. Entonces no están secretando altas cantidades de estradiol. Finalmente, entonces, llega la etapa de dominancia folicular. Claramente, cuando el folículo ya solamente está él, sus compañeros subordinados ya están en proceso de atresia folicular. Entonces, durante el ciclo estral, para el caso de la vaca, nosotros conocemos que existen 2 a 3 elevaciones en la concentración de FSH. Cada una de esas elevaciones en concentración de FSH, bueno, aquí le faltaría, tiene que pasar por el proceso de reclutamiento, selección hasta dominancia folicular, ¿verdad? Cuando una de estas o estas ondas de desarrollo folicular están creciendo en un medio en el cual las concentraciones de progesterona son altas, lo que va a suceder con ese grupo de folículos junto con el folículo que adquiere dominancia es que se atrecien, todos se van a atreciar, ¿sale? Pero cuando las concentraciones de progesterona disminuyen, ¿verdad? Durante el ciclo estral, lo que va a suceder es que alguna de estas ondas de desarrollo folicular, que puede ser la 2, la 3, la 4, la 5, casi con toda seguridad la 1 no va a lograr esto mismo, ¿verdad? Pero cuando disminuyen las concentraciones de progesterona, el folículo dominante logra sobrevivir y diferenciarse hacia la ovulación, ¿vale? Entonces, cada vez que haya la atresia folicular de una onda de desarrollo folicular, tiene que haber una nueva elevación en la concentración de FSH, ¿verdad? Y tiene que haber un proceso de reclutamiento y de selección folicular. Esto seguramente se hace por ahí del día 1 o 2 del ciclo estral, hay una onda de desarrollo folicular, pasa por la atresia folicular, esa onda de desarrollo folicular, y por el día 8 o 9 tiene que surgir otra onda de desarrollo folicular, ¿verdad? Y esta se puede diferenciar hacia la ovulación. O puede suceder que si es un ciclo estral de 3 ondas,
puede suceder que esa segunda onda de desarrollo folicular pierda dominancia, ¿verdad? Y tenga que surgir una nueva onda de desarrollo folicular. ¿Vale? Entonces, hay mucha variación, pueden ser 2, 3 ondas de desarrollo folicular, hasta 5 ondas de desarrollo folicular. ¿Vale? Entonces, solamente hasta que alguna de esas ondas de desarrollo folicular logre coincidir con el proceso de luteólisis, que se destruye el cuerpo lúteo, reduzcan las concentraciones de progesterona, es cuando el folículo, que tal vez ya está seleccionado para ser dominante o tal vez ya esté en el proceso de dominancia, no podemos saber exactamente, ¿verdad? Todo eso es muy azaroso, empiece a sintetizar una mayor cantidad de estrógenos, los cuales aumenten la frecuencia pulsátil de LH. Al aumentarse la frecuencia pulsátil de LH, estimula más a las células foliculares a sintetizar más estrógenos a su máxima capacidad, llegando así después a la etapa del estro, en cuyo momento se tendría que presentar el pico perulatorio de LH y finalmente la ovulación del folículo dominante. ¿De acuerdo? Ese sería el destino del folículo dominante. Que se atrecie si crece en un medio con alta concentración de progesterona, o que logre ovular si está creciendo en un medio donde las concentraciones de progesterona están bajas. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Siguen conmigo? ¿Ya se durmieron? ¿Están despiertos? ¿Se fueron a tomar un café? ¿Se fueron a comer? Denme una seña. Aquí estamos. ¿Sí? No me dejen hablar nomás así, miren, ya ahorita ya hasta me espanté, dije, ching, creo que ya los aburrí. Ya no me dan señas. Cuando estamos en el salón, pues veo sus caras y veo cómo están viendo el celular, cómo se están viendo entre ustedes, cómo están diciendo, ching, ¿por qué no termina la clase? En fin, veo todas sus reacciones, o se quedan con la cara de what, o dicen, no, perfecto, todo esto ya lo leí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero así, de repente ahorita dije, ching, ya me quedé solo. Aquí estamos bien atentos. No, Doc, aquí estamos. Aquí andamos. No, en serio, de verdad, jóvenes. Si todo esto quedó comprendido, muy bien. Si no, nos regresamos, lo retomamos, no hay mayor problema. Para mí no hay mayor problema en volverlo a repetir. El caso es que ustedes se queden con la información. ¿Sale? Falta muy poquito, ya casi lo terminamos esta parte, pero también ya me cansé. Y son 17:48, tenemos que pasar lista y a lo mejor tienen ustedes que dirigirse hacia otra dirección para enlazarse a otra clase. Entonces, le dejamos hasta esta diapositiva.